Hola, bienvenido a Palabras Pendientes en el Barrio. Antes de empezar, me gustaría saber cómo te llamas. Mucho gusto, soy Josent Steven Pantoja Prieto. Steven, me gustaría saber de qué localidad y barrio nos visitas Visito desde Abraham Lincoln en la localidad de Tunjuelito, y hace cuánto habitas este territorio. hace aproximadamente 5 o 6 años. Bueno, para empezar esta conversación, me gustaría hacer esta pregunta y es, como habitante del barrio, ¿cómo has vivido las transformaciones que ha experimentado y qué significado tiene para ti del barrio Las Aguas? Del barrio Las Aguas en específico. Siento que, pues, he sido partícipe, no me lo preguntaste, pero he sido partícipe de las campañas de Fenicia, del proyecto Fenicia de la universidad. He participado con los colegios que vienen aquí a veces a hacer excursiones. He sido, pues, ayudante en muchas de estas. He hecho breakfast, he hecho tutoriales de los de inglés. Y siento que el barrio ha cambiado mucho. Cuando llegó Los Andes cambió de manera muy negativa. O sea, el momento que llegó Los Andes gentrificó muchísimo la zona y empezó a traer muchas personas que no provenían de la zona y se acumularon en un punto que es la alrededor de la Universidad de los Andes. Esto, por supuesto, trajo cosas de la vida universitaria, como fueron los rumbeaderos, los tomaderos, los restaurantes, cosas como el centro comercial que ahora es CTU, y locales carísimos que se meten dentro de las universidades, como fue en su momento el Pico de las Cabras en el SD, o como es ahora el Starbucks que queda sobre las Monas. Pero pues actualmente siento que se ha moderado muchísimo gracias a todas las campañas de la universidad y está intentando reparar un poco el daño que le hizo al barrio. Al mismo tiempo le está dando pues un muy buen impulso para crecer, porque un barrio con una universidad pues se valoriza muchísimo. El problema es que no sé si el barrio estaba preparado para recibir a los Andes en su momento. Creo que ahora tampoco lo está. Sin embargo, sacar a los Andes de este contexto ya es muy peligroso. Si ya el barrio se adaptó a los Andes y los Andes se adaptó al barrio. Pero el problema es que, digamos, seguimos teniendo a Egipto aquí arriba, que es una olla, y habitamos en la universidad, pero desconocemos totalmente la existencia del barrio Egipto. Entonces, como es una falta de conciencia muy grande por parte de la universidad, digamos. Y actualmente se están esforzando por corregirlo. Pero esa frase que siempre nos han dicho a los Andes de que estamos de frente a Monserrate y Espartas a la ciudad, se siente cada vez más. Entonces es como eso. ¿Sientes que la universidad es una burbuja aislada a su comunidad? Y siento que no solo la comunidad en sí, que los Andes es una universidad muy aislada del país. O sea, los Andes, ¿cómo es posible que estemos cerrando la escuela de gobierno, por ejemplo, o que estén amenazando cerrar humanidades? Es que no, una universidad sin un proyecto social no creo que se pueda construir como una universidad tan fuerte. No podemos pararnos al lado de la noche y decirle, sí, nosotros no tenemos humanidades, porque una universidad sin un proyecto social creo que no construye nada. Los Andes se está aislando en su burbuja de nosotros somos un colegio técnico como los de Europa, pero es que nosotros no vivimos en Europa. Y digamos, en todo lo que has participado, que me comentabas cuando empezamos la conversación, y en lo que llevas habitando este barrio 2 años y medio, em, digamos que se te ha venido, Steven, a la cabeza como porque la universidad no hace este programa o me gustaría que hiciera esto y esto, que se te ha ocurrido en este tiempo y en estas participaciones importantes que ha hecho la universidad en diferentes proyectos. Primero, la universidad debería, o sea, de todo lo que he notado, la universidad ayuda mucho en la educación de la zona. Ha ayudado muchísimo a educar niños, a educar ancianos, a educar jóvenes, a darles oportunidades a los jóvenes. Becas como la que yo tengo, quiero estudiar, ayudan muchísimo a diversificar la población de la universidad. Actualmente somos una universidad que tiene 50% becados, 50% estudiantes que pagan matrícula completa y se nota muchísimo en el ambiente. Lo hace mucho más llevadero para todos nosotros, digamos, de alguna manera. Pero hay cosas que no terminan de cuadrar. No es cosas que falten, sino cosas que podrían ser mucho mejor. Digamos, Breakfast no está funcionando bien. Porque son, digamos, secciones cortas y a veces intensivas, pero que no terminan de preparar a las personas para su ambiente inmediato, sino para el breakfast. Entonces,
aparte no nos dan el mínimo contexto, ¿no? O sea, tú te metes al Pre-ICFES y te dicen, vas a darle clases a estas y estas y estas personas. Y ya. Te dicen, los colegios pertenecen al Triángulo Fenicia, listo. No te explican qué es el Triángulo Fenicia, no te explican por qué la universidad está haciendo estas campañas, no te explican por qué es importante que tú te comprometas con tus estudiantes. Y igual esa es responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, como los tutores que estamos ahí tenemos que integrarnos en el ambiente del salón. Pero pues sí sería mucho mejor una explicación como mucho más amplia sobre por qué se hacen ese tipo de cosas. Adicionalmente, digamos, cosas como usar paneles solares, por ejemplo, la universidad es pionera en esto en Colombia, pero nosotros no compartimos electricidad con el barrio. Nosotros tenemos alumbrado público hasta donde llegan las cámaras de los Andes. Pero digamos, la loma que queda por detrás del centro Japón en la noche es oscura, pero está pegada al centro Japón. Entonces, ¿qué más puede hacer los Andes por el barrio? Yo como estudiante de arquitectura, pienso que cosas como el observatorio de vivienda que lidera la profesora Ingrid son muy importantes, porque nos dice una radiografía del barrio, de qué está pasando en el barrio, qué está cambiando en el barrio. Pero aún así nos quedamos en eso. Los Andes no intervienen, los Andes están en su burbuja. Los Andes se dedica a eso, a observar cómo todo cambia. Y ya con esto que hablamos sobre el sentido de pertenencia, ¿sientes que los profesores y los estudiantes se relacionan con con los vecinos o pasan de largo? Pasan de largo, totalmente. ¿Y eso cómo lo has visto evidenciado en... Sí, cómo lo has visto evidenciado? ¿Con qué tipo de acciones o de pronto palabras? Cuando tú vas al parque que queda aquí saliendo, cuyo nombre no recuerdo justo ahora, el que queda al frente del ML, hay muchos vendedores ambulantes. Algunos estudiantes conocemos los nombres de todos los vendedores porque te los topas todos los días. Y los mismos vendedores a veces hablan con sus amigos del barrio. Muchas veces los estudiantes los ignoran, los menosprecian. Muchas veces, por ejemplo, Don José, el de los dedos, de José Fingers, que es un negocio. Nosotros sabemos que se llama José, pero nosotros en la universidad tenemos este interiorizado el Monis, ¿no? Y lo usamos casi como una excusa para olvidarnos del nombre de la otra persona. Entonces, cualquier persona, si no conozca el término, es Monis. Entonces, es como raro, digamos. No conozco un estudiante, un andino que conozca por lo menos a 10 personas que habiten en el barrio. Tengo mi novia actualmente que trabaja con comunidades aquí cerca, en el jardín infantil. Ella sí tiene contacto con las personas y son personas que yo en la vida habían visto y se la pasan en la universidad. Se la pasan caminando, se la pasan vendiendo cosas, a veces hablando con los guardias. O por ejemplo, Ricardo Corazón de Papel, la papelería que queda bajando por enfrente del SD que se dedican a la encuadernación desde hace más de 30 años. Ellos, como tal, tienen una identidad en el barrio, pero tú le preguntas a las personas de los Andes y ellos no conocen la zona. Y está al frente del SD, no está lejos, está al lado de Chicken Chips. Pero tú les tienes que decir eso. La papelería Ricardo Corazón de Papel está ubicada al lado de Chicken Chips, porque al estudiante uniandino no le importa saber dónde están los negocios de las personas del barrio, no le importa saber nada de eso. A él le importa que de la universidad a la casa en el Uber son 15 minutos. Y Steven, si la universidad te preguntara qué necesita el barrio, ¿qué le dirías primero? Primero, lo que necesita el barrio es atención. No es, no es solo observar, sino es intervenir. Es decir, tenemos seguridad, pero no es solo para los estudiantes, es para todos nosotros, porque estamos en una zona universitaria y las zonas universitarias son respetadas, pero al mismo tiempo es conocer que el espacio público es público. No podemos, por ejemplo, ¿cómo es posible que se sienten personas digamos, consumir bebidas alcohólicas, que es legal en Colombia, en un parque y los monitos los estén echando? Es que no, o sea, si no están en contra de la ley, ¿por qué se les revoca su espacio? Y es esto, la universidad tiene que aprender a ceder territorio. O sea, el barrio no es de la universidad. El barrio es del barrio, y el barrio es para el barrio. Sin embargo, la universidad creo que a veces se le olvida este pequeño detalle.
Y digamos, ¿sientes que ha tenido, la universidad diferentes momentos de apertura con la gente para que no se sienta como este lugar aislado del barrio, sino parte del barrio? O sea, por ejemplo, este tipo de exposiciones, o sientes que no tanto, porque la misma visión de la gente considera que pues todo esto es privado, ¿no? Que y por esa misma razón no entra. Entonces, ¿crees que la universidad ha tenido apertura en llegar a toda su comunidad y no solo, como tú me decías, a nivel de barrio, sino a nivel Colombia? A mi parecer, no. Los Andes tiene un proyecto, digamos, con un poco de retraso por sus inicios, sobre todo. En cuanto a integración, la Universidad de los Andes no puede integrarse con el barrio, y los Andes necesita resaltar. O sea, los Andes no puede decir, no vamos a invadir territorio porque no vamos a construir edificios, tranquilos. No pueden hacer eso porque somos la mejor universidad del país y tenemos que estar primeros. El problema es que la universidad se sigue viendo como este lugar inalcanzable. Incluso cuando yo estaba en el colegio, yo no vivo aquí cerca, pero tú ves la universidad a lo lejos. Tú ves los Andes están ya en la montaña, los Andes. Sí, yo vengo aquí a hacer ICFES, a hacer pre-ICFES, a ver inglés, pero no hay forma de que yo termine estudiando ahí. No hay forma. Porque es lo que pasa con la universidad. Digamos, yo nunca me imaginé entrar a los Andes. Entré casi por panzazo. Me encanta estar en los Andes, me encanta la universidad, me encanta el programa, me encantan mis profesores. Pero eso no implica que yo viera esto como una meta, porque no lo veo posible. Claro, vemos, de pronto se ve un poco el sesgo de los Andes allá, yo estoy acá, y siento que puede ser como una realidad compartida de muchas personas. Y por eso quiero dar paso a la siguiente pregunta y es que, ¿sientes que las decisiones sobre cómo cambia el barrio la toman los vecinos o alguien de afuera? ¿Sientes que es algo imponente o realmente los vecinos sí proponen esa comunidad que quieren tejer, que quieren construir? A mi parecer, repito, como estudiante de arquitectura, parte de ambas cosas. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá te dice, aquí no se puede construir negocios, pero a los 4 años dice, aquí se pueden construir negocios. Y una persona con una casa enorme que puede vender en un lote al lado de la Universidad de los Andes para beneficio económico suyo y de su familia, lo va a hacer. Porque eso es parte del libre mercado que tenemos ahorita, sobre todo con las propiedades. Tenemos, pues, locales que se venden, oxxos que se abren, casas que se demuelen para construir edificios residenciales. ¿Qué pasó con las casas que estaban donde ahora está CTU? ¿Qué va a pasar con las que están al otro lado? Por ejemplo, los edificios que se demolieron hace años para construir lo que ahora es el edificio del ICFES y del American School Way, los que quedan por las aguas. Y todo esto son dinámicas que obedecen tanto a la necesidad de la población como a la necesidad de la ciudad. Vivimos en la Candelaria, bueno, habitamos en la Candelaria, que es actualmente uno de los centros económicos principales de la ciudad. Entonces, pedirle a la Candelaria que se quede quieta y que conserve la zona, digamos, como está actualmente, es imposible. Por más que digamos que se conservan fachadas, en esa misma fachada que antes habitaba una familia, ahora es un restaurante. Entonces, obedece ambas cosas. Es algo impuesto por cierta medida, pero al mismo tiempo obedece las mecánicas naturales del barrio. ¿Y qué significaría para ti que el barrio mejore? ¿Más seguridad, más oferta, más gente, menos gente? Mm. En términos de arquitectura, nuevamente manejamos dos términos que son la densidad poblacional y la densidad poblacional, digamos, visitante. El barrio de la Candelaria tiene una densidad poblacional muy baja, digamos, por el número de personas que residen en la Candelaria, pero una, digamos, de visitas muy grande, enorme, colapsa las calles de la ciudad. Actualmente lo que necesita la Candelaria, por ejemplo, podría ser volverse totalmente peatonal, sin carros en la Candelaria. ¿Por qué? Porque donde cabe un carro ya no caben 10 personas. Cosas como el Chorro de Quevedo, por ejemplo. En el Chorro de Quevedo no entran carros, pero en el Chorro de Quevedo se la pasa lleno.
Y ese es el problema que tenemos actualmente con la Candelaria, es un poco sobrepoblación, en parte debido a los Andes, claramente, porque somos una universidad de actualmente 600.000 estudiantes, un poco menos, más. No sé. Bueno, no estoy seguro, como, creo que son como 300.000, algo así. Somos muchísimas personas que habitamos un punto específico, digamos. Cosas que, por ejemplo, en los cambios de clase, ninguna persona del barrio puede estar en ese parque del ML. No cabe. Somos 300.000 personas que salen todos a tomar onces allá al parque. Entonces sí, digamos, los Andes está saturando la zona, pero la zona ya se viene saturando sola. Cosas como el Chorro de Quevedo, las otras universidades, porque esto es una zona ya no es residencial, esto es una zona universitaria, es una zona ya no industrial, pero es una zona universitaria. Y esto pues consume espacio. Entonces sí, como encontrar la manera de rotar personas para no saturar el barrio. Creo que esa es la forma de mejorarlo. Em, y para ir cerrando esta conversación, Steven, me gustaría hacerte dos preguntas. Una que me quedó resonando respecto a algo que dijiste y es sobre cómo les llaman a las personas de las chocitas como monis, digamos, no soy una persona, no soy un estudiante de esta universidad, entonces me gustaría saber de dónde sale ese término, porque también me parece interesante cómo su propia comunidad construye ese término, porque pues en lo que yo soy Rola y pues por lo típico uno dice Bessie, entonces me gustaría saber de dónde sale ese término o si tú sabes de dónde nace. Hasta donde a mí me contaron, digamos, ya es un chisme de pasillo a este punto. Hubo un momento en donde muchos estudiantes del extranjero vinieron a estudiar en los Andes, como muchísimos. Y pues la mayoría provenían de Ucrania, Alemania, pues países donde son monos y claros, claro, Ok, ¿no? Entonces los guardias empezaron a llamar a las chicas y a los manes mono y mona. Así como típicamente, ¿no? Mono, venga, le explico. Mono, venga, le cuento. Mona, venga, le explico. Mono, venga, le cuento. ¿Qué es lo que pasa? Esto con el tiempo se fue reduciendo a monis como término de cariño y se empezó a reflejar de los estudiantes porque ellos no conocían ellos no sabían que era mono. Entonces se lo devolvían. Hola monis, ¿cómo estás? Bien monis, ¿y tú? Y se ok. empezó a quedar. Pues esa es la leyenda casi que yo tengo entendida, ¿no? Listo, gracias. Me pareció interesante. Y bueno, de todo lo que se conversó sobre el barrio, la exposición y pues la conversación que tuvimos, me gustaría saber qué se pudo reflejar en la obra y qué ideas y reflexiones te llevas de la obra. De la obra en sí, la exposición en general. Ujú, Ok. Siento que es una exposición muy bien construida, construida por fases, con relevancia, que muestra lo que quieren mostrar, que demuestra lo que está sucediendo en el barrio, que tiene conceptos muy potentes y que seguramente están articulados entre muchas facultades y que al mismo tiempo expresan un poco lo que te estoy compartiendo en esta grabación. Porque, digamos, esa entrada repleta de pósters, como, digamos, son típicamente cuando uno se baja de universidades, hay una cosa rara que uno no sabe qué es, pero está llena de pancartas. Entonces, esa entrada es como un barrio repleto, ¿sabes? Como construir casas hasta donde no se puede, construir casas dentro de la sala Colpatria, por ejemplo. Y los pagadiarios que quedan mucho más abajo, digamos, que quedan más sobre la séptima. Entonces, siento que es una exposición que refleja muy bien el proceso que ha tenido el barrio y la actualidad del barrio. Entonces, la verdad, me gustó mucho la exposición, ya esta es la segunda vez que la visito. Y cada vez como que uno se va fijando en cosas diferentes, ¿no? Digamos, la presencia de los animales en el barrio, lo importante que es la imagen del animal en un barrio de este tipo, las calles, digamos, me faltó un poco de la facultad, de mi facultad, digamos que es lo que más, yo más le puse cuidado. Un poco más explorar las calles, caminar las calles, porque nos quedamos mucho en la casa, pero poco salimos a caminarlas. O sea, a caminar las calles, ¿no? bueno, Steven, muchas gracias por esta conversación, por compartirnos tu punto de vista y también todo lo que pudiste reflexionar en torno a la obra, a tu territorio y al territorio que te acompaña a nivel académico. Gracias por acompañarnos en Palabras Pendientes en el Barrio.